Regresa a la revista de la noche una de las secciones más novedosa e importante de la provincia, Espaillat. La entrevista con Antonio Rojas, donde podrás disfrutar de las figuras de mayor trascendencia del país, hablando de sus vidas, sus experiencias y éxitos. Sintonízanos cada jueves de 8 a 9 de la noche por Televiaducto Canal 3. La entrevista con Antonio Rojas, impactando vidas desde un micrófono. Buenas noches a todos. Gracias, como siempre, por permitirnos llegar a ustedes, a sus espacios, a través de esta plataforma, donde más que todo buscamos presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. En solo una hora de tu vida te educaré para un nuevo estilo de vida en equilibrio. Anunciar que estamos transmitiendo por Facebook Live. Para aquellas personas que no puedan utilizar la plataforma de Instagram, pueden irse a Facebook y vernos en vivo. ¿Quién soy? Mi nombre es Antonio Rojas, gerente de operaciones de Centro Médico Guadalupe, que estará con ustedes todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Agradecimiento siempre a Dios por la oportunidad, por la salud, por permitirnos llegar a usted y crear este vínculo a nivel de información, de educación, al Centro Médico Guadalupe, a toda la estructura, a los médicos, a las enfermeras, a la parte administrativa, a todo lo que compone esa gran empresa, esa gran familia. Al consejo, por siempre decir que sí y permitirnos desarrollar lo que esta segunda temporada
donde nosotros podamos presentar y crear este vínculo con ustedes. Vamos a hablar de nuestra invitada de hoy. Ella me enseñó que la preparación no debe confundirse con la educación, que la educación integral debería ser la roca sobre la que cimenta una nación satisfecha, próspera y trascendente. La escuché muchas veces decir: no importa cuánto sabes, importa cuánto haces. Con ustedes, una persona que me brindó su amistad en un pueblo amigo, que me acompañó en el inicio de un gran sueño, y gracias a ella aprendí que de nada sirve dominar la teoría si no tienes la capacidad emocional para sostenerla. La doctora Luisa Valdés, psicóloga clínica, maestría en psicología, entrenamiento en capacitación en técnicas aplicadas de intervención contra el suicidio, diplomado en psicopatología, curso taller sobre las técnicas cognitivo-conductual, taller de técnicas de modificación de conducta, taller de intervención en crisis y prevención en violencia, Congreso Caribeño en Psicología 2014, diplomado en duelo, Congreso Internacional sobre Factores Psicosociales, Estrés, Salud en el Trabajo, Congreso Internacional de Desarrollo Organizacional, diplomado en compensación y beneficios, diplomado en gestión y estrategia de recursos humanos, y se sigue hablando, duramos media hora por el gran background que ella tiene. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida y amiga, la doctora Luisa Valdés. Vamos a ver, la estamos invitando. Allá arriba, aquí, ahí está. Invitando para poder hablar sobre un tema que todos como padres nos preocupa y es algo alarmante. Doctora Luisa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Yo contentísima de estar aquí con ustedes. Un placer poder compartir este espacio contigo. Decía en el introito que fuiste una persona que me dio una mano amiga en nuestra hermana provincia de Bonao, donde comenzamos a desarrollar un proyecto y gracias a un grupo de personas, y tú estás ahí, me sentía como en mi casa. Así que bienvenida, buenas noches, y la verdad que para nosotros es un grato placer tenerte y poder tocar un tema que tanto nos preocupa como población y como país. Y quiero iniciar con estas palabras antes de entrar en este conversatorio. La OMS calcula que más de 800,000 personas mueren cada año por suicidio. Y esta es la segunda causa de fallecimiento entre los 15 y 29 años de edad. Cada 40 segundos se produce un suicidio en el mundo. Empiezo con ese introito para que entendamos la magnitud de la situación que hoy vamos a abordar. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Sí, realmente es alarmante. Quiero probar porque dice alguien ahí que el audio no se escucha. ¿Me puede, por favor, confirmar? Te escucho perfectamente. Te estoy escuchando perfectamente. Perfecto, pues seguimos entonces. Sí, lo que has dicho es sumamente alarmante, y tomando en cuenta también el primer semestre de este año, que en el primer semestre hubo 300 suicidios en el país. Y no solamente eso, tomando en cuenta también un poco la experiencia mía en consulta, me sorprendió mucho el año pasado recibir llamadas de padres con niños de 8 y 9 años con ideación e intento de suicidio. O sea, es un tema sumamente impactante. Incluso yo, que uno diría, bueno, pero ves esto casi todos los días, a mí realmente también me impacta muchísimo y afecta a toda la sociedad, porque el tema de suicidio es algo que nos afecta a todos, o sea, directa o indirectamente. Cuando hablamos de suicidio, no solamente estamos hablando de que se afecta la familia directamente, se afectan, por ejemplo, en caso de que sea una persona joven, los compañeros de escuela, de universidad o de trabajo de una persona, sino también que hay un impacto en toda la sociedad, porque queda esa duda, queda ese, ¿qué se pudo haber hecho? ¿Qué pude haber hecho yo? ¿Qué puedo yo hacer para evitar que un familiar o una persona que
que yo quiera, pues no llegue a este extremo. Doctora, hay una pregunta que se hizo que me parece muy interesante como inicio. ¿Cuál es la diferencia entre depresión o ansiedad? Muchas veces tenemos personas y nosotros, los que no tenemos la parte de los conocimientos, se nos hace un poco difícil diferenciar si estamos presentes ante una depresión o estamos en un cuadro de ansiedad. ¿Qué nos pudiera decir sobre eso? Es un tema realmente amplio. Yo creo que deberíamos tomar otro momento para hablar de depresión y luego hablar de ansiedad, porque son dos patologías diferentes. Pero aunque son dos patologías diferentes, puede haber una comorbilidad, o sea, pueden estar ambas patologías en el mismo momento en la persona. La depresión, pues, es un trastorno del estado de ánimo, es algo serio, se juega mucho con la palabra depresión, se juega mucho, la gente siente una tristeza y ya dice estoy deprimido. La depresión es algo serio. Dentro de los síntomas más comunes de la depresión está una tristeza profunda, una desesperanza, unas ganas, o mejor dicho, las ganas de no levantarse, pérdida del apetito, pero muy marcado lo que es la desesperanza. La ansiedad es más un temor constante, es sudoración, son síntomas distintos a los que tiene la depresión, pero como te dije al principio, puede haber una comorbilidad, pueden estar ambas patologías juntas, porque una persona, por ejemplo, con ansiedad puede comenzar a tener síntomas de depresión debido a la ansiedad. O sea, tengo esta patología, tengo que lidiar con esto y esto me puede detonar a mí lo que es una depresión y viceversa. No sé si me captas. Sí, excelente. La verdad que nosotros que pudiéramos no tener los conocimientos precisos, a veces hay una cierta confusión y no sabríamos cómo manejar. Pero ahora tú acabas de dar algunos tips donde uno pudiera más o menos clasificar en qué escenario uno pudiera estar viviendo con alguien. Las personas deprimidas suelen aislarse, doctora, cuando en secreto están llorando para que se les rescate. ¿Cómo podemos interpretar esta señal? Acabo de hacer mención de que la depresión, la gente se excluye, trata de quedarse en los cuartos, no quiere hacer vida social. ¿Cómo podemos interpretar esta señal en el caso de una persona que esté pasando por esta situación? Mira, qué bueno que tú mencionas esto. Hay un tipo de depresión que le llaman la depresión sonriente también. Hay que tener cuidado con eso. No todo el mundo con depresión se aísla, no todas las personas con depresión lloran constantemente en público. No sé, bueno, claro que me imagino que recuerdas el caso del actor ay Dios mío, Robin Williams, era el de la película de Patch Adams. O sea, era una persona que no mostraba esa depresión, obviamente que en público no se veía eso. Y muchísimas personas, uno las ve súper eufóricas, súper felices, uno las ve en fiestas, constantemente buscando atención, constantemente buscando motivación para mantenerse en pie. No siempre la depresión se muestra llorando, no siempre se muestra aislado. Ahora sí, en la mayoría de los casos sí es así. Si esta persona no quiere levantarse, si esa persona deja de higienizarse, deja de comer, hay cambios en lo que es su rutina diaria, hay, como mencioné anteriormente la palabra, una desesperanza constante, o sea, todo lo que ven a futuro es oscuro, todo lo que ven a futuro es negro, y es sumamente doloroso porque es algo con lo que la persona no puede sola y con lo que la familia tampoco puede sola. Por eso es que es tan importante hablar de esto, de la depresión ya como un tema central. O sea, ahora simplemente estamos dando pinceladas, pero eso debería ser un tema central, ya que hay muchísimo que aprender. Hay muchísimo que aprender sobre la depresión, hay que psicoeducarse, es desgastante. Esto no se trata de poner las cosas como la punta del iceberg, hablar por arribita. Hay que ser honesto con esto. Es desgastante para la familia, es desgastante para el paciente, es desgastante para las personas que están alrededor, que muchas veces tienen que lidiar con esto, y no lo digo de una manera negativa, sino que no tienen las herramientas necesarias para ayudar y emocionalmente se desgastan, es lo que quiero decir. Emocionalmente no se sienten o no están capacitados para trabajar con esto.
Y por eso está tanto la importancia de que cuando una persona tiene una patología o un síntoma de algún trastorno del estado de ánimo principalmente, buscar ayuda en salud mental, porque obviamente para eso estudiamos nosotros los profesionales de la salud mental, para trabajar con esto tenemos las herramientas, sabemos identificar cuál es la patología o cuáles son las patologías, porque obviamente yo no puedo ponerme, por ejemplo, a trabajar con un carro si yo no sé de mecánica. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Un familiar o un amigo, porque es, como vuelvo y te repito, es desgastante tener que trabajar con algo con lo que tú no sabes cómo le vas a entrar a esa situación. Puedes buscar ayuda en salud mental. Y yo siempre hago conciencia de esto. Yo siempre le digo a las personas cuando llegan al consultorio un poco tímidas, yo siempre le digo, óyeme, pero los psicólogos, vamos al psicólogo. Para eso es que estamos. Incluso no necesariamente tiene que haber una patología. Puedes tener una situación en tu vida que tú no sepas cómo manejarla en ese momento, y un profesional de salud mental puede ayudarte con eso, incluso hasta con un proyecto de vida que tú no sabes cómo elaborar tu proyecto de vida, pues un profesional de la salud mental está para eso. Yo creo, doctora, que usted acaba de enseñar algunas cosas importantes. Lo primero es que la depresión, como usted dice, no solamente tristeza. Pudiéramos también estar en casos donde se presente la otra cara, contento, alegre, pero estando en un proceso de depresión. Y es realmente, como usted presenta, a veces la familia, nosotros que estamos en el sector salud, vemos cómo se tienen que enfrentar bajo esta patología y no tienen las herramientas ni los conocimientos cómo hacerlo. Y vemos cómo se va desgastando tanto la persona que está padeciendo por la depresión como todo su entorno, que en un momento tiene que estar con él, vivir en el día a día. Dice, no permita que la depresión o la ansiedad de un adolescente aumente sin control. ¿Cómo detenerla? ¿Cómo nosotros evitar que esa depresión vaya en aumento constante en esa persona o en ese joven? Esa pregunta me encanta. ¿Sabes por qué? Porque a veces llegan los papás o llegan los tutores, estamos hablando en este caso de niños y adolescentes, y dicen, hace tiempo que yo debía haber venido, hace tiempo que yo estoy notando cosas extrañas, pero uno se engaña. Uno como padre, uno espera que no sea eso, uno espera que eso es situacional, que se le va a pasar, uno espera que no esté sucediendo con un hijo de uno, o con un familiar de uno, o con un padre en caso de, porque también vamos a abordar un poco lo que son los adultos mayores, que me encanta trabajar con adultos mayores, por cierto. Pero a la primera señal de un cambio de conducta, un cambio en el estado de ánimo, a la primera señal de lo que sea que sientas que en la rutina de ese niño, de ese adolescente, de esa persona que vive contigo, pues ya no te cuadra. O sea, aquí hay un comportamiento que no es parte de su rutina. Aquí hay algo, aquí incluso veo falta de comunicación, ocultamiento de alguna información. Cualquier cambio es necesario abordar, es necesario buscar la ayuda, y es necesario porque otra cosa es que a veces queremos como enfrentarlo y hacerlo como directamente o ser en mano dura cuando ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. A veces hay casos de abuso, a veces casos de bullying, a veces muchísimas situaciones que puede estar pasando un adolescente o un niño que no vas a saber cómo abordarlo si no tienes los conocimientos necesarios. Entonces, lo mejor que puedes hacer, lo más responsable que puedes hacer, pues volvemos y caemos a lo mismo, es buscar ayuda con un profesional de la salud mental, o con el orientador del colegio, o con los profesores. Es buscar qué pasa, porque los seres humanos somos de rutinas, tenemos patrones de conducta, y cuando eso se altera es por alguna razón. Yo siempre digo, los pacientes se ríen mucho conmigo, yo siempre digo, los milagros psicológicos no pasan, son procesos, y eso es para lo positivo y para lo negativo. Si tú tienes un cambio de conducta, algo lo generó. Y asimismo lo positivo no va a caer de la noche a la mañana, la magia no existe aquí. O sea, todo patrón de conducta o todo cambio viene por algo que hay detrás. Doctora, lo que usted hoy nos acaba de decir, que nosotros como padres tenemos que botar el temor de tocar las puertas de la parte de la psicología. Existe un paradigma en este país más que todo, de que todo el que va ahí es porque tiene algún problema
mental. Y a veces nos da vergüenza, a veces los mismos niños no quieren ir. Nosotros tenemos que aprender que ya esto es algo que nos acompaña en nuestro día a día y que es correcto que automáticamente tengamos algún tipo de cambio de comportamiento, tomar lo que son las medidas para ir donde manos profesionales y botar ese temor y ese paradigma que anteriormente nosotros como padres, y más aquí en República Dominicana, teníamos ese temor de hacerlo. Gracias por esa orientación, porque eso nos permite botar ese temor que muchos de nosotros tienen. Los de estudios... Ay, perdón, excusa que me interrumpa, no solamente con el cambio de los niños, a veces nosotros mismos tenemos cambios que no sabemos de dónde vienen ni por qué vienen. Y no nos hemos puesto a analizar o a autoobservar, ¿no? ¿Por qué yo estoy tan irritable o por qué yo estoy tan triste? Puede muchas veces darse por un tema de un duelo no resuelto, puede darse por una situación que no supiste manejar, no supiste comunicarte bien. De pronto le hablaste mal a alguien, se te olvidó que le hablaste mal a alguien, pero eso te hizo sentir mal a ti. Y después tú dices, pero ¿por qué es que me siento tan mal? O sea, cualquier cambio que tenga, no solamente tu hijo, cualquier persona que viva contigo, sino uno mismo también. A ti que lo estás viendo, si tiene algún tipo de cambio, como expresa la doctora, no lo dejes para después. Ponte en manos profesionales y automáticamente verás la mejoría. Los estudios han descubierto que un rasgo común de las familias que padecen por el suicidio de un hijo o una hija es la mala comunicación entre el padre y el hijo. ¿Cómo lograr disminuir esa brecha generacional que en ocasiones afecta esa relación entre padre e hijos? Doctor, usted que tiene todos esos conocimientos. Nosotros a veces tenemos una gran diferencia entre nuestros hijos y nosotros. Se va creando esa brecha generacional y nos afecta el tema de comunicación. ¿Cómo manejar esa parte, doctor? Mira, eso que tú has mencionado es sumamente interesante. Te lo digo porque yo doy unas charlas sobre comunicación asertiva. Me la piden de los colegios para trabajar tanto con los padres, los maestros y los estudiantes, pero más con los padres y los maestros y los orientadores, porque la parte de la comunicación es básica en esto. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con juzgar, sobre todo esas familias que han perdido hijos o familiares por suicidio. No podemos juzgar, no siempre, aunque yo he mencionado lo de las señales y eso, pero no siempre te das cuenta. El tema de la comunicación es básica. Yo siempre pongo el ejemplo, siempre pongo las conferencias así porque es como tan entendible. Llega un estudiante a la casa, tú le preguntas cómo le fue y él lo que hace es que extrae la mochila, se entra a su habitación y da un portazo. ¿Qué podríamos interpretar? Podríamos interpretar que le fue mal, podríamos interpretar que no quiere hablar con nadie, podríamos interpretar que son cambios hormonales, que son la adolescencia, pero quiero que quede claro algo. En el peor de los casos, y en lo más común de los casos, es que ese adolescente o ese niño no tiene la confianza suficiente para decirte qué le pasa. Entonces, por eso es que el tema de la comunicación es tan importante en la familia, en sentido general. Y el tema de la comunicación asertiva en la familia empieza por los padres, porque ningún niño va a comenzar o va a saber comunicarse asertivamente si no ve eso en la familia. Entonces, cuando uno habla de una manera clara, de una manera transparente, de una manera sin juzgar, cuando hay esas, me encanta las familias que tienen reuniones familiares, donde hay como el espacio neutro, que tú puedes decir cualquier cosa y nadie va a salir herido. Y como que nadie va, aquí, o sea, es el lugar, el momento, el paréntesis donde tú puedes decir lo que sea y no te van a dar una pela, no te van a juzgar, es para buscar soluciones. Eso me encanta. Y a mí me encanta cuando hay esos padres que tienen esa comunicación con los hijos, lo ideal es decirle, oye, no importa lo que esté pasando. Al final, la decisión que yo vaya a tomar es por tu bienestar. A futuro. Puede que en un momento te duela, en un momento tú digas, óyeme, pero el peor papá del mundo o la peor mamá del mundo la tengo yo, pero eso es temporal. Si el niño entiende que esas situaciones son momentos de crisis, vamos a ponerle entre paréntesis, o de que son situacionales, que van a pasar, que toda esa situación que tú estás viviendo, de que de pronto sientes presión por los papás, presión en la escuela. Otro punto importante con los adolescentes y los niños es que puede haber un caso de bullying.
Y ahora, al otro día me preguntaron, pero ya no hay escuelas, ¿cómo puede haber bullying? Pero está el ciberacoso, está el ciberbullying, que es peor aún, porque eso no lo podemos controlar tan fácilmente. Entonces, el tema de la comunicación es sumamente importante. Eso es, yo creo que primordial en este punto. Hay una pregunta que decía, nunca ignorar las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes. ¿Cómo debemos comportarnos en una circunstancia como esta, doctora? Sí, vamos a desmontar todas esas ideas equivocadas que todos tenemos o tuvimos, porque me incluyo, o sea, antes de saber todo esto, yo era de las que decía también, estamos hablando de más de 20 años atrás, yo era de las que decía, o sea, el que lo dice no lo hace, o el que lo intenta va a terminar haciéndolo al final, y no necesariamente es así, no es así, o sea, el suicidio sí es prevenible, el suicidio, mientras más claro se hable de esto, mejor. O sea, a mí me gusta cuando llegan las personas en consulta, yo estoy haciendo su historia clínica, una de mis preguntas directas es si esa persona en algún momento de su vida ha tenido ideación, planeación o intento de suicidio. Y se pregunta directamente, porque la falsa creencia que tiene mucha gente de que hablar de eso como que lo incentiva, es todo lo contrario. La persona se libera cuando le preguntan directamente, es como que me abren la puerta para yo poder hablar. Entonces hay que ser muy claro, tomando en cuenta algo. Lo ideal es que esto lo haga un profesional de la salud mental. Entonces, no, básicamente el tema de todos esos tabúes, todos esos, mejor dicho, esos mitos que teníamos del suicidio, hay que tomar cualquier intento, cualquier amenaza, hay que tomarlo como serio. 8 de cada 10 personas que intentan suicidarse lo avisan, lo dicen. Y hay que tomar en cuenta también todas esas frases que uno dice, no, pues lo que está hablando es disparate, esta persona lo que está, o sea, ¿qué es lo que está hablando? A todo hay que prestarle atención. Porque hay frases, por ejemplo, que dicen, y lo digo porque te digo que me encanta trabajar con personas, con adultos mayores, dicen, yo quisiera irme lejos. Y no le prestan atención a esa frase. La pregunta ideal después de eso es irte a dónde, cuándo, o sea, investigar por qué irme lejos, a dónde te quieres ir, por qué te quieres ir, con quién te quieres ir, para sacar la información, porque probablemente esa persona lo que quiere es definitivamente irse, definitivamente quiere morirse. Entonces, para descartar eso, pues vamos a hablar abiertamente, no vamos a tener miedo. ¿Por qué tener miedo de claro, una forma, yo entiendo que el común, el que no trabaja salud mental, el que no tiene conocimiento sobre esto, quizá no se siente con la capacidad emocional, no necesariamente intelectual, emocional, de recibir una respuesta como esa. Porque de pronto te lo dice tu abuela. Qué interesante, doctora, porque fuimos criados que se decía, aquel que lo dice no se hace. Olvídate que lo está diciendo, no le hagan caso. Y la verdad es cómo ha cambiado todo. Porque ahora con esta enseñanza debemos prestar atención, porque a veces decimos, mira, él lo anunció muchas veces y nadie le puso atención. Y yo creo que indiscutiblemente es importante todas las señales que en un momento una persona que pudiera estar padeciendo nos pudiera ofrecer. Ahí dice... Sí, no solamente verbales, no solamente señales verbales, también las señales de, como hablamos ahorita, cualquier cambio de comportamiento, de pronto una persona que era muy alegre o que es muy alegre, de pronto tú la ves cabizbaja, o de pronto, o un cambio incluso diferente, una persona que es muy tímida, y de pronto tú la ves, o el muchacho que es muy tranquilo, muy aplicado, y se convierte luego en el payasito de la clase, y está siempre tratando de llamar la atención. Ese cambio como tan radical de conducta, pues hay que prestarle muchísima atención. Doctora, en esta pandemia hemos visto cómo todos nos hemos visto sujetos a lo que es un aislamiento. ¿Cómo manejar una situación como esta, cuando no puede haber contacto con otras familias, con el tema de los amigos? ¿Cómo manejar el tema de la adolescencia de una persona mayor que en este momento dirá, estoy en mi casa, tengo una persona padeciendo por este tipo de situación, lo que quiere estar trancado, aislado? ¿Cómo manejar esa situación nosotros como personas que pudiéramos estar alrededor de alguien? Sí, mira, tú mencionaste algo bien importante. Y me incluyo, o sea, a todos nos ha afectado la pandemia, a todos nos ha cambiado, a todos nos ha
de una manera u otra hecho valorar. Quiero aprovechar este momento para eso, de hecho valorar que lo que realmente tiene importancia. Y estos cambios de pronto, bueno, ahora no tanto, porque ya sí estamos como que saliendo a trabajar y todo eso, pero cuando estábamos, que no podíamos salir a trabajar, que no podíamos salir a comprar, que si salíamos a comprar era bueno, todavía hay que salir con un protocolo bien estricto, pero llegó un momento al principio cuando todo el mundo tenía tanto miedo, y ojalá volvamos a tener ese miedo para que no se siga expandiendo esto. Correcto. Había muchísima, o hay todavía muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísimo ese temor de no sabemos ni lo que está pasando ni lo que va a pasar. Yo ahí el tema de la tecnología adoro, porque la tecnología nos acerca, bien usada. Yo siempre decía, a mí me invitaron a muchos programas de televisión y de radio y muchos live para hablar precisamente de esos cambios que teníamos con los niños y con las personas mayores. Y yo decía, óyeme, si tú tienes una tía que vive sola, si tú tienes tus abuelitos o tus padres que viven lejos, ahora más que nunca es el momento de llamar. Si tú llamabas una vez a la semana, llama 3, llama diario, ¿por qué no? Me tocó, por ejemplo, y muy personal, que mi mamá vive sola y vive lejos. Y teníamos este temor que nadie se acercaba a nadie, ya sí lo hacemos con el protocolo debido, pero nadie se acercaba a nadie y todo era por cámara. Yo en la mañana lo que hacía era tomarme el cafecito y ir a llamar a mi mamá. O sea, y con mi abuela lo hice también. O sea, la llamaba y virtual, doña, ponga el celular ahí, busque su cafecito. O sea, buscar la forma de que la persona se sintiera acompañada. Otro punto importante con este caso, que no sé si estoy abordando mucho lo del coronavirus ahora, pero es que es sumamente importante, es claro, que mucha gente necesita ayuda, o sea, necesitamos sacar lo mejor de nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque de pronto tu vecino tiene muchísima edad o una patología que no puede salir a la calle, entonces es el momento de ser buena persona, es momento de decir, oiga, ¿qué necesita? Yo voy para el súper, yo voy para la farmacia, ¿qué le traigo? Con los niños, buscarle actividades, buscar la forma de integrarlos más. Aquí bueno, creo que en todas las casas hubo el momento que nadie tenía servicio. Bueno, vamos a repartirnos esto. Vamos a buscar la forma de que todos se integren, que nadie se sienta muy cargado, pero que todo el mundo se sienta parte y todo el mundo se sienta no solamente parte de que estamos metidos en esto, sino parte de la solución. Y un punto importante con esto es también hacerles entender que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no están en nuestras manos. El control de lo que está pasando con el virus no está en manos de nosotros ahora mismo, pero sí hay cosas que tenemos bajo nuestro control. Es qué hacer con el tiempo que tenemos, es qué hacer con las responsabilidades de todo, de la casa, de la escuela, ahora que bueno, es virtual. Tenemos que como que redistribuir, tenemos que reorganizar, y eso implica reorganizar nuestras prioridades también. O sea, eso es sumamente importante tenerlo claro. Interesantísimo el tema. Si vemos que alguien en un momento, y más en esta situación, se mantiene trancado en una habitación, no sale, no interacciona, no asume responsabilidades, eso pudiera ser un... ¿Me escuchas? Ahora estoy escuchando. Ahora sí. Te decía que cuando nosotros en nuestras casas veamos a alguien que esté aislado, que no se integra, que de una forma u otra no se involucra en algunos roles, y más en este tema de pandemia, pudiera ser un indicador importante para nosotros llamarnos la atención de que pudiera estar pasando por una situación. Y la verdad tú lo explicaste perfectamente, donde nosotros también debemos hacer el esfuerzo de involucrarlos para ver si podemos mantener lo que es una parte del tema de la dinámica y que no sea tan afectado por el tema del aislamiento de la pandemia. Ahorita mencionabas, y yo creo que esta pregunta va muy atinado, solo un escaso número de suicidios se producen sin previo aviso. Por eso es importante prestar atención y tomar en serio todas las amenazas que se refieren a la autolesión, especialmente cuando son persistentes. ¿Cómo diferenciar, doctora, cuando estamos ante un berrinche, y perdone que use este término, con algo relacionado con el tema de la depresión? ¿Cómo nosotros pudiéramos diferenciar cuando un joven o alguien está siendo
quizá un proceso hasta de manipulación con algo que pudiera ser real? ¿Cómo pudiera ser algunos tips? Mira, mencionaste el tema de que muchos suicidios se avisan y otros no. Es verdad, hay muchos suicidios que no se avisan, hay muchos suicidios que no dan señales, aunque claro, si sabes observar, siempre hay alguna señal. Que no te des cuenta es una cosa, pero casi siempre hay señal. Y que te mencioné también al principio que 8 de cada 10 personas lo informa de una u otra manera, ya sea con una frase, ya sea directamente. 8 de cada 10 personas, quiere decir que casi la totalidad lo informa o lo deja entender que lo va a hacer. O lo deja entender, de una u otra manera, claro que sí. Identificar si es un berrinche o no, vuelvo y repito el tema de los cambios de patrones de conducta. Si esa persona no está acostumbrada a hacer berrinche o estamos hablando bueno, habría que ver también cuál es el rango de edad, porque no es lo mismo un berrinche de un niño de 3 años, de un niño de 10, de una persona de 30, ¿verdad? Correcto. Que hay personas de 30 que hacen berrinche. Yo he visto berrinche en mucha gente. Pero no, yo creo que cualquier indicio de cualquier cambio es necesario tomarlo en cuenta. Y si no sabes, vuelvo y repito, no tienes que tener toda la respuesta, pero búscala con la persona que sí pudiera decirte si es una situación de alto riesgo. Porque viene el tema de la culpa luego, si sucede. Eso pasa como en el caso del abuso sexual. Si el niño dice, me están tocando, o me están mirando, o me están de alguna manera invadiendo, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, tómalo en serio. Es preferible que parezcas dramática, es preferible que parezcas que estás viendo la cosa más grande de la cuenta, a que suceda o que esté sucediendo y no hayas hecho nada. Excelente. Dice, es importante este tipo de señal y no mantenernos ajenos a lo que se nos está informando. Cualquier señal es importante para nosotros detectar la actualidad de lo que está pasando. Y yo creo que tú lo has dicho. Y preguntar claramente, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué está pasando? Buscar la forma de que la persona hable, y preguntar directamente qué estás pensando, porque muchísimas veces, y no quiero, o sea, yo quiero que la gente sepa que a la mayoría de las personas en algún momento de la vida han tenido ideación suicida y no necesariamente por un trastorno del estado de ánimo, no necesariamente por una depresión, no necesariamente por una patología. Quiero que quede claro esto. No tiene, casi todo el mundo piensa que los suicidios nada más se dan por una depresión. Señores, un suicidio se puede dar por desesperación. Wow, repita eso, doctora. Esa persona no ve otra salida. Repita eso, qué interesante. Repita eso nuevamente, doctora. Sí, o sea, muchísima gente dice, pero ¿cómo va a ser una persona sin ningún tipo de trastorno, sin ningún tipo de enfermedad física, problema económico, de problema con nadie? O sea, puede haber una situación en esa persona que en ese momento no vio otra salida. O sea, fue desesperación. Ahora bien, eso no es una justificación. Tenemos que tener claro eso. O sea, en ese momento esa persona no vio otra salida. Entonces hay que tener eso bien claro. Qué interesante. Hay una pregunta, doctora, que a mí me impactó cuando la recibí. Dice lo siguiente: ¿querer morir o querer vivir? ¿Qué marca la diferencia? Vamos a ver, recordarle que esto es en vivo. Ahí la doctora se frizó. Vamos a verificar. Sumamente interesante este tema. Nosotros como padres, realmente cuando vemos este tipo de estadística y vemos una profesional como la doctora, que nos está enseñando algunos tips para nosotros poder estar siempre al tanto, es sumamente interesante. Doctora, ¿me escucha? Ahora estoy escuchando. No te veo, pero te escucho perfectamente. Ok. Una cosa, doctora, esta pregunta, ¿querer morir o querer vivir? ¿Qué marca la diferencia en una persona? Yo la veo perfectamente, doctora, la estoy viendo muy bien. Okay. Bien. Eso me encanta que tú hayas mencionado eso.
es lo que trabajamos las personas que trabajamos terapia en este tipo de casos. La persona que llega con ideación suicida a consulta tiene una balanza. Tienes tus razones para morir y tus razones para vivir. ¿Mm? Y no podemos juzgar, porque de pronto, y lo voy a decir de una manera como que no vulgar, común, la gente dice, pero por ese disparate que tú te vas a matar. Y la gente se queda como que, o sea, pero es importante para mí. O sea, tú no sabes que lo que tú estás viendo es como algo, como un disparate, como una cosa muy chiquita, como algo que tiene solución. La otra persona no lo está viendo así. La otra persona tiene sus razones. Y hay dos palabras que usamos mucho en esto, que es contención y validación. La contención es cuando yo estoy contigo, contengo tus emociones, yo estoy aquí para apoyarte, para, digamos, ayudarte a sentirte mejor, no necesariamente para darte las palabras, porque quizá no las tengo, pero estoy aquí contigo, estoy conteniendo tus emociones, pero también estoy aquí para validar tus sentimientos. O sea, yo tengo que validar que lo que tú sientes es importante para ti, aunque para mí no lo sea. Y yo entiendo que el que no tiene conocimiento en esta área, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Si no conoces sobre algo, tampoco hay que juzgarte a ti que no sabes qué hacer en ese momento. Y si no sabes qué hacer en ese momento, lo mejor que puedes hacer es buscar la persona que sí puede hacer algo. O sea, no siempre tienes que tener las palabras correctas, no siempre tienes que tener la solución al problema de la otra persona o darle las razones de vida que necesita, porque son razones de vida para ti. O decirle que lo que él está pensando, esas razones para morir que esa persona tiene, no son válidas, porque para esa persona sí son válidas. Ahora bien, esa persona también, cuando va a terapia, cuando tratan con un profesional de salud mental, empieza a ver también en el otro lado de la balanza cuáles son las razones para vivir. Y ojo con esto, mucha gente a veces llega a la consulta y dice, pero es que no tengo ni una razón para vivir. Y tú, o sea, te mando en cuenta que no importa lo que tú veas y tú digas, sí tienes muchísimas, esa persona no lo está viendo. Entonces, tampoco lo podemos forzar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le dejamos saber que el simple hecho de que, o no el simple hecho, es algo importante, de que hayas ido a la consulta, de que hayas estado dispuesto a buscar ayuda, es una forma de saber que adentro de esa persona hay una parte de esa persona que sí quiere vivir y que sí está buscando una solución. Interesante, doctora. La verdad, tengo que hacerle esta pregunta porque lo están escribiendo mucho en estos momentos. ¿Cómo poder contactar a la doctora Luisa Valdés? ¿Cómo se contacta? Ahora mismo me están escribiendo. ¿Dónde pueden verla? ¿Cómo se logra una consulta con usted? La verdad que este tema ha levantado mucha pasión y tengo mucha gente en estos momentos tratando de buscar cómo se contactan con usted en estos momentos. Bueno, a través de las redes de Instagram podrían escribirme directamente para pasarles la información, pero yo estoy en Bonao. Me pueden contactar directo a mi celular para consultas virtuales, que por la pandemia creo que todos los profesionales nos dedicamos a trabajar, a dar consultas virtuales. Claro, hay casos que no se pueden trabajar virtual, pero sí. Luego les pasaré mi teléfono para que ustedes mismos le hagan llegar a las personas. Pero estoy en Bonao, en CEMEP Bonao, en Nutricen, en el dispensario de Fátima, en Santiago, en un centro que se llama Sinapsis, y en Piedra Blanca. En muchos sitios. Wow, doctor. Sí. La verdad que el que quiera tener acceso a usted tiene todos los sitios para poder ir. Y la verdad que mucha gente en estos momentos están escribiendo. Doctora, ¿cómo ayudar a la familia de un suicida? ¿Cómo? Sabemos que si la persona que está pasando por el momento tiene su situación, también ese entorno familiar se ve muy afectado, como cuando tenemos también personas adictas, como también tenemos una serie de situaciones. ¿Cómo manejar o cómo ayudar a esa familia que está padeciendo con alguien que tiene en este caso el tema de la depresión? Mira, eso yo creo que por ahí debemos empezar, de lo importante que es. La familia de una persona que se ha suicidado sufre de una forma muy
muy dolorosa. Te lo digo porque como trabajo duelo también, uno de los duelos, aunque no podemos juzgar ni decir un duelo es peor que otro, pero uno de los duelos más complicados de trabajar son los duelos por suicidio. A mí me ha tocado trabajar con hijos que han encontrado sus padres que se suicidaron, niños 8, 9, 12, con padres que han perdido sus hijos por suicidio. Y lo peor en esto es el estigma social que hay con todo esto, o sea, toda esa responsabilidad que de una manera directa o indirecta le tiran a la familia. Y yo mencioné al principio que no siempre, aunque hayan señales, no siempre te das cuenta de las señales, no todo está en tus manos. Entonces hay que trabajar principalmente la culpa que quizás no tienen, pero se la han hecho sentir a nivel social, se la han hecho sentir a nivel de que, bueno, siempre venimos con esa programación de que yo estoy aquí para proteger a mi hijo, para cuidarlo, pero no, vamos a hablar claro, no todo está en tus manos. Me incluyo. A cualquiera nos puede pasar. Dios nos libre. Nos hemos leído muchos libros sobre esto, hemos ido a muchos congresos, pero ¿y qué me garantiza a mí? O a cualquiera de nosotros. Entonces, trabajar esos duelos es sumamente difícil, sobre todo por el tema humano, por el tema de no querer salir, de muchas veces ocultar que fue, por ejemplo, un suicidio por el hecho de que me pueden juzgar, de una manera consciente o inconsciente a veces. Y hay muchos suicidios que quedan ocultos, que quedan como accidentes, lo pongo entre comillas, precisamente para ocultar. Esa pregunta era, ese comentario era mi última pregunta, doctora. Recordarle que el tiempo pasa rapidísimo. Ya tenemos casi el tiempo arriba, los técnicos me están dando ya las señales. Pero no podía, mi última pregunta era esta. No es correcto ocultar cuando un familiar padece por una situación como esta o cometió un hecho como este. Usted acaba de hacer referencia, hay muchas familias en ocasiones cuando están sujetos a un suicidio por un asunto de depresión o algo, a veces ocultan la información. ¿Verdad que usted no lo recomienda? ¿O qué le diría a esas familias? No escucho la última parte. Lo que le pregunto, doctora, vamos a ver, doctora, lo que le pregunto, ¿me está escuchando? Ahora sí escucho. ¿Me escucha, doctora? Ya sí. Sí. Ok. No es correcto ocultar cuando un familiar hizo algún tipo de situación como esta, ¿verdad que no? No es correcto ocultarlo. Es mejor asumir el hecho. Es que no es necesario. Es que no es necesario. Para nada, porque de los niños y todo, y los pequeñitos, pues los padres somos responsables, pero vuelvo y repito, no todo está en nuestras manos, no siempre nos damos cuenta, no siempre vemos las señales. Entonces, ¿por qué ocultar? ¿Por qué ocultarlo? Y no quiero, yo sé que ya se nos acabó casi el tiempo, pero no quiero que se nos vaya sin mencionar algo muy importante, y es que los suicidios son imitativos. Hay que tener mucho cuidado con eso, y es algo que ayuda muchísimo, muchísimo a digamos que hacer conciencia de también por qué cuidarte más y buscar ayuda. Y es que cuando una persona se suicida, tiende a dejar como esa secuela, esa herencia. Siempre se queda como en el inconsciente la parte de que quizás eso sea una salida. Los más pequeños, casi siempre en la misma familia, tiende a haber una imitación de lo que pasó con el tío, lo que pasó con el papá, de lo que pasó con el primo o con algún familiar. De hecho, cuando alguien llega a consulta con ideación suicida, pues parte de lo que uno le pregunta es si ha habido suicidios anteriormente en la familia. Interesante. Ahora sí quiero tutearte, Luisa. La verdad quiero darte las gracias porque cuando fui a Bonao, y ahora quiero hacerlo públicamente, y ya no te digo doctora, sino Luisa,
La verdad que fuiste de esas personas es que yo soy Luisa, por Dios. Para poder desarrollar ese proyecto. Y la verdad que públicamente quiero darte las gracias por esos 2 años. La verdad que me gané un grupo de amigos, unas personas que hemos creado un vínculo familiar. Decirte que eres una persona que admiro mucho desde que te conocí. Increíblemente tu capacidad, tu formación, lo que transmite es sumamente importante. Y vi con mis propios ojos, escuché de tus propios labios cómo manejaba la situación y todo. Y la verdad decirte que muchísimas gracias por todo. Y quiero que te despidas ante este público de Moca. Esto es un tema demasiado amplio, pero me gustaría que le dijera algunas palabras de aliento para poder terminar el live. Bueno, no, muchísimas gracias a ti. Yo me siento sumamente contenta de poder compartir o psicoeducar, porque yo creo que todo profesional tiene una responsabilidad social con aportar un poco con los conocimientos que tiene, no importa cuáles sean. Y hay yo no sé si esto es mío, pero yo siempre digo, yo voy a una sección de salud mental los martes, y yo siempre digo que buscar ayuda en salud mental es un acto de responsabilidad y de amor, no solamente con uno mismo, sino también con las personas que te rodean, porque cuando tú estás bien, tú puedes ser un soporte para otro. Entonces, es una responsabilidad de uno buscar ayuda en salud mental y no tiene que haber una patología, y si la hay, pues hay solución, no pasa nada. Excelentes palabras para terminar. Y termino como siempre digo, que la provincia de Espaillat y todo el país no se enferme.